Capítulo 7. La ventana verde. A continuación vino aquel fragmento de mi camino que, en su rareza, apenas puede describirse y comprenderse. Quiero intentar hacerle justicia con las palabras, aunque los estrechos límites a que éstas están sometidas no pueden describir aquellos ilimitados colores y matices y la horripilante intensidad de las cosas que constituyen la esencia de las capas bajas de un mundo astral, donde se expanden las raíces de las pasiones y de los instintos reprimidos. De los niveles más elevados del mundo astral, donde la razón da lugar a su delicada y maravillosa pareja dual, y donde de su unión surgen las grandes obras de arte y de la intuición, ya hablaré más adelante. Mi conciencia y todo mi ser se apresuró en el momento de la muerte a volver a Corina, como si se hubiera liberado del extremo de una cadena. En mi cuerpo astral seguía siendo su prisionero, atormentado por la lepra de la añoranza, en la que el hambre sensual toma formas inimaginables para el organismo humano y donde los sentidos, más allá del sistema nervioso humano, se convierten en circuitos de contacto cargados con tensiones de millones de voltios. Este cuerpo astral se alimenta de las migajas del mundo finito y lábil, petrificado en la materia, sin saciarse jamás. Así pues, fui encadenado a aquella legión que rodeaba el cuerpo de Corina, el horno de fundición al rojo vivo que irradiaba calor, cuyo fuego se alimentaba con el aceite de la añoranza y del deseo y que se propagaba, lleno de odio, con dedos como garras, a través de los mendrugos de placer de los que se apoderaba. Vi la vida de Corina. No pude alejarme ni por un momento, ni siquiera cuando quería darle la espalda lleno de espanto. Y esta manada de lobos, formada por mis pensamientos, mis deseos y mis pecados, convertida en demonio y encadenada a mí, me hacía ejecutar sin pausa ese infernal baile de San Vito. En ese negro aquelarre estaba ya presente también el hermoso Marcel, al que la soga de la horca había expulsado de su cuerpo, y con los horrendos rostros cadavéricos de un blanco azulado bailaban también en ese corro, con una desesperación sin límite, Lepitre y su desdichada compañera del alma, Rosalie, como esclavizadas lunas del mundo inferior. El destino de Corina, como una novela de horror pornográfica, se representaba ante nuestros ojos hasta en sus últimos detalles, en el gigantesco escenario de la existencia física. Se vestía y desnudaba, se ponía máscaras, se reía, gritaba, mentía, destruía, amaba, bebía, jugaba las cartas, se ofrecía por todas partes, se revolcaba en todos los charcos, obtenía placer para su cuerpo de cualquier perversión, de cualquier emoción. Pero los más fuertes eran los demonios, que no la perdían de vista y la conducían de la misma manera que titiriteros a sus muñecos, haciéndolos bailar tirando de delgados hilos. El juego se hacía cada vez más perfecto. El resistente cuerpo de Corina podía soportar sin dificultad los excesos, porque el alma que lo habitaba todavía se hallaba en un estado de muerte aparente. Su fortuna, a pesar del apoyo de sus amantes, se había reducido de forma preocupante durante todas aquellas desmesuradas partidas de cartas y en manos de los servidores del amor. Su vientre era del todo estéril, una puerta cerrada a la vida y a cualquier relación. Sus años se consumían uno tras otro y se apagaban como un fuego de paja. Martine Alain se mantenía con voluntad férrea a su lado y también ella lo toleraba gustosa, porque en su decidida perversión, que no se asustaba ante nada, había descubierto a un alma gemela. Alain nunca participaba físicamente en las orgías, solo estaba presente. La mirada de sus ojos saltones, que siempre ardían con un brillo aceitoso y rojizo, azuzaban a Corina más que cualquier otra cosa. Ella lo arrastraba a los peores bacanales, se encerraba con él a solas en su dormitorio, lo provocaba con su cuerpo, con sus palabras obscenas, con los venenosos textos de los libros pornográficos de Asís, pero él se mantenía firme. Este sanguinario Grumet, este fullero que había elaborado una teoría particularmente destructiva sobre la belleza del pecado y sobre su santa y universal necesidad,
que hacía escarnio y se reía de todo, resistía los ataques de Corina como un muro inexpugnable. Él la encendía, la adulaba, la criticaba y la enseñaba, le daba consejos pertinentes, la chantajeaba y no se apartaba de su lado. Cuando ella se bañaba, improvisaba sobre cada una de las partes de su cuerpo versos ingeniosos y cínicos, pero al mismo tiempo enardecedores, hasta que Corina empezó a sentir un sincero interés por él, más que por cualquier otro. Alain era un granuja muy astuto. Quería conseguirlo todo, y con este fin sacrificaba año tras año. Dominaba su temperamento bilioso y pendenciero, reprimía su secreto deseo por Corina, venciendo sus celos vengativos y su envidia. Al fin consiguió aquello por lo que se había esforzado tanto. Su método infalible y su esfuerzo eran impresionantes, incluso aunque los empleara en interés de su repugnante objetivo. Corina, la hambrienta, deslumbrada y hechizada Corina, que intuía en el abrazo nunca disfrutado de Alain alegrías desconocidas, cayó en el lazo que le había tendido. Sumisa echó a Germain, su espíritu maligno menos peligroso, quien a su manera le había sido siempre fiel de un modo incondicional y convivió abiertamente bajo el mismo techo con Martin Alain. Le entregó las llaves de su dormitorio y de su caja. Alain no tardó en sorprenderla. Sabía que vigilaba la puerta de la jaula de un hermoso animal salvaje, que cuando vuelve en sí quiere escaparse y volver a la libertad de los bosques. De la misma manera metódica y tenaz con que había cercado y sometido a Corina, la mantuvo también prisionera. Encerró bajo llave su dinero y sus vestidos y echó a sus amigos de la casa. Cuando ella, furiosa, se rebelaba, conseguía escaparse de vez en cuando y huir de él durante un breve espacio de tiempo. Alain la golpeaba sin piedad, tanto que Corina después debía quedarse en cama durante días, asombrada, asustada y en el fondo embelesada. Él no se hacía ilusiones. Tenía claro que un hombre, por apasionado e imaginativo que fuera en el arte amatorio, nunca le bastaría. Así que la arrastró a tales abismos de perversión que ella, gimiendo y destrozada, le pedía clemencia. La segunda y todavía más espantosa sorpresa para Corina fue el envenenamiento de su propia sangre. Las feas pústulas de Alain no despertaban ninguna sospecha en alguien a quien solo veía por su cama y por sus ojos. Pero más tarde, la enfermedad abrió una enorme brecha en la inestabilidad de su alma. Cuando las consecuencias se hicieron visibles externamente, ella apenas tenía 40 años. De todas formas, su demencial estilo de vida ya la había consumido y desgastado con mayor rapidez que a cualquier otra mujer, aunque mientras estuvo sana, pudo luchar con éxito contra el tiempo. Su repentino envejecimiento y su decadencia se manifestaron primero en su piel. La tersura la abandonó y pronto estuvo cubierta de sarpullidos y manchas resecas y rojas. Las sombras del placer bajo sus ojos se convirtieron en bolsas con reflejos azulados. Tampoco pudo seguir exhibiendo sin pudor sus pechos, ya que los músculos que los sostenían se aflojaron. La candente alegría que brillaba en sus ojos, fruto de la conciencia de su belleza, fue sustituida por una expresión de miedo desconcertado. En sus encías inflamadas, los dientes se aflojaron y fueron cayendo uno tras otro. Las encías y las amígdalas empezaron a infectarse. Su voz se hizo ronca, y su pelo, negro como el ala de un cuervo, que en el pasado había chisporroteado con la electricidad de la vida, se convirtió en una peluca gris, muerta. Su fortuna también había desaparecido. Alain, a quien la sífilis había convertido en un viejo calvo con la garganta llena de llagas, se marchó de su lado con el resto de su dinero y de sus joyas, y la dejó sola con su desgracia y su terror ciego y perplejo. Pero no fue solo él el que abandonó ese envoltorio vacío al que sus codiciosas manos de ladrón habían robado su belleza, su salud y su fortuna. Sus demonios también le dieron la espalda como a una ruina del todo expoliada que se arroja al estercolero. Nadie quería ya poseer a Corina. Con asco y desprecio se apartaban del camino de aquella mendiga siempre borracha, tambaleante y leprosa,
que suplicaba una limosna con voz ronca. Tenía el aspecto de una vieja nonagenaria, aunque ni siquiera había cumplido los 50. Solo el hermoso Marcel no se apartó de su lado. Estaba atado por misteriosos hilos, imposibles de romper, a su cuerpo fosforescente y podrido. Lepître y Rosalie, gracias a la particular ley de su destino, fueron lanzados lejos por aquella bola de fuego que se apagaba para, bajo la apariencia de otros cuerpos, seguir buscando la expiación, seguir buscándose el uno al otro, seguir buscándose a sí mismos y seguir buscando su redención. Pero yo... Fue una experiencia estremecedora, y quisiera librar a esta palabra de cualquier impureza conmovedora. Solo mi liberación del homúnculus podría compararse a ella, aunque este fue un proceso más lento, que de acuerdo con los cálculos de tiempo humanos, duró años. De esta manera, a medida que la belleza de Corina desaparecía, a medida que se desmejoraba su cuerpo impregnado de magia sexual, poco a poco fueron cayendo de mí aquellas ataduras que me unían a ella y a esa ciega pasión. No solo porque ella hubiera perdido su encanto físico, sino porque su descomposición en vivo, que tenía lugar ante mis ojos, ardía en mi alma como la piedra infernal de un misterio iniciático en la antigua Grecia. La tragedia de la caducidad, del desmoronamiento de toda forma, incluso de la belleza más triunfal, me despertó de mi aturdimiento astral. Comprendí la desesperación y la ofuscación del placer corporal, el engaño egoísta del placer en sí mismo. Comprendí el peligro mortal del brillante castillo de fuegos de artificio, de los sentimientos y de la sensualidad, su esencia satánica que engendra la materia, que lo arrastra todo al abismo. Comprendí, pero esto es solo una palabra sin fuerza, que para cada uno significa algo distinto, que gracias a ese conocimiento me zafaba de aquella atadura que solo había podido mantenerme cautivo mientras creí en ella, aunque fuera con repugnancia, intimidado, pero creyendo en ella más que en Dios. Esta falsa creencia mía se había roto. El tembloroso espejismo, producto del calor, fue destruido por la fresca y pura ráfaga del viento del conocimiento. Porque todo sufrimiento, toda atadura, todo amor, todo horror, desgracia, enfermedad y muerte no son más que una ilusión. Todas estas apariencias solo tienen poder sobre nosotros mientras nosotros le proporcionamos con nuestra fe y con la fuerza de nuestros pensamientos materia y cuerpo para su existencia. Todo esto lo reconocí en su esencia y en todas sus consecuencias, y al hacerlo fue como si pronunciara el nombre de esta pasión astral, como en su momento mencioné el nombre del homúnculus, y de esta manera me convertí en su señor. Los vínculos inferiores del mundo físico y del astral se habían desprendido de mí. En estos dos mundos estaba libre. En el cuerpo de Corina, que se encontraba en el punto más profundo del nivel astral, había deshecho aquellos nudos con los que aquel que está ciego, con los ojos vendados, debe tropezar. Todas estas cosas solo pueden experimentarse desde el interior. Hay que identificarse con ellas para poder dejarlas atrás con todas sus posibilidades y peligros. Quien consigue elevarse del mundo inferior se ve liberado del infierno. Pero quien cree que puede pasar por encima de él, por un estrecho sendero, cae una y otra vez en el abismo. Los corderos, Lepître, Rosalie, Vanette, Boisson y todos los demás se tambaleaban. Se tambaleaban todos juntos, dominados por el vértigo, pero jactanciosos, sobre este puente tembloroso y espeluznante, y creían no tener que detenerse nunca más hasta haber alcanzado el reino de los cielos. Pero se equivocaban. Lepître y Rosalie cayeron de cabeza en el más ardiente crisol, y yo me sentía invadido por la compasión cuando pensaba en todo aquello por lo que tendría que pasar y experimentar para encontrar por fin el camino que conduce a la libertad. Fue un estado de transformación, el momento de gracia en que se anuncian tantos conceptos humanos, erróneos y ridículos. El único sentido de la gracia es la ley, que convierte lo malo en medicina, el punto más bajo del pecado, de la muerte y del dolor, en el punto de partida para ver con claridad.
Ni siquiera Dios puede ahorrar al hombre ningún paso, ninguna culpa, ni quitarle ninguna carga de sus hombros, mostrando predilección, fruto de un capricho por algún individuo, porque en ese caso el trozo de camino que no se ha recorrido quedaría como una mancha blanca en el mapa del alma, una laguna peligrosa que no se ha rellenado por medio de la experiencia, a través de la cual las tinieblas pueden volver a invadirlo en cualquier momento. Ya tenía 2 llaves en mi mano, las 2 llaves de Hermes, pero me faltaba la tercera. Los demonios del mundo astral ya no me asustaban y no podían someterme, porque había dejado de temerlos. Sabía que su existencia dependía de mí, que yo era su creador y soberano. No debía huir de ellos, sino plantarles cara, porque sólo así se encogían, se convertían en nada, porque sólo así eran absorbidos como el vaho. Había sido un largo camino el que había tenido que recorrer para llegar tan lejos, pero valía la pena cualquier sacrificio. Reconozco que no podía haber omitido nada desde el momento en que huí del cráneo partido de Rochar con la lata dorada que había robado y que ocultaba el gran arcanum. Temer algo significa convertirse en un imán para el objeto del terror. Tan pronto desaparece el temor, desaparece también la fuerza de atracción. La compasión me hizo permanecer durante un tiempo junto a Corina, pero el conocimiento de que su sufrimiento, su horror y su desdicha no eran otra cosa que los dolores del parto, a través de los cuales pasaría a convertirse de un desdichado demonio que vaga sin ninguna relación con los mundos superiores de un ser humano, en la medida en que más adelante el sufrimiento puede convertirse en luz. Me redimió y me liberó por fin también de esas estériles vacilaciones. La abandoné con un sentimiento de calma y tranquilidad, porque de momento no podía hacer nada más por ella. Lo que yo necesitaba era una vida monótona, tranquila, imperceptible desde fuera, que creciera hacia adentro, para descansar de aquella hoguera de la que después de todo había descendido, y para reunir mis fuerzas a fin de poder lanzarme al más elevado nivel mental, el más difícil de conquistar. Yo no era más que cenizas y cansancio. Mi cuerpo astral estaba cubierto de quemaduras que apenas estaban curadas. Este horno de alquimista apagado, gris y escorificado, debía ser llevado ahora mediante otro fuego al rojo incandescente de la catarsis. Antes de seguir avanzando en el tiempo, debo dedicar algunas palabras a Jean Guiraud, ya que su destino es un notable ejemplo de los peligros que suponen los experimentos diletantes con los poderes de las tinieblas. Su vida posterior, que a veces mientras contemplaba a Corina pasó ante mí, la observé desde la otra orilla, a través de la ventana verde, de forma mucho más penetrante de lo que le habría sido posible a mi cuerpo, a pesar del hecho de que mis pecados habían abierto el tercer ojo en mi frente, este órgano sensorial, espiritual, de los mágicos seres humanos de la Atlántida. Al fin y al cabo, el cuerpo está ligado al lugar y al tiempo, y me había rodeado de un muro que ahora, al otro lado del umbral, ya no era para mí ningún impedimento. Cuando despertaba mi interés por Jeanne, Madame Cortey, me apresuraba sobre las alas de la fuerza del pensamiento a ir a su lado, y sus procesos, tanto exteriores como interiores, eran tan claros y manifiestos a mi mirada como un pez exótico en un acuario iluminado por rayos X. A pesar de que Jeanne poseía capacidades ocultas, su ser engañoso, empapado por bajos y egoístas motivos, la arrastraba a las capas de la existencia más profundas y densas, donde se convirtió en la iluminada estación de paso de los violentos nadadores, de los monstruos del profundo lago astral, llenos de un frío mortal, saturados de corriente eléctrica. En esas profundidades, la luz se convierte en un calor que posee un atractivo irresistible, pero destructor, en una triste y lejana reflexión del resplandor divino. Este es el motivo por el que también el velado ser, tanto de los animales salvajes como de los escarabajos, ronda el fuego lleno de miedo, pero también de un profundo y embriagado anhelo. Es su oración muda, inconsciente y desesperada. Jeanne estaba saturada de monstruos elementales que se aferraban más y más a ella,
penetrando en el enredo de su organismo anímico físico y en la obra finalmente tejida de sus funciones vitales. Cada resorte que había en ella era manejado por una gama diletante diferente, hasta que era echada a un lado por una voluntad más codiciosa y más fuerte. De acuerdo con los conocimientos actuales de la ciencia médica, se podría decir que fue presa de un extraño e impresionante estado de esquizofrenia. Se dividió de forma explosiva en diferentes personalidades, y las diferentes voces, aspiraciones y horripilantes emociones se sucedían unas a otras. De su boca salía el grito de seres extraños que luchaban entre sí de una forma destructiva y llena de odio. A veces escribía con cada mano un texto diferente, mientras palabras completamente distintas salían de su boca. Se veía forzada a las más diversas actividades. Permanecía de pie durante horas, de cara a la pared, negándose a comer, negándose a lavarse y haciéndose sus necesidades sobre la alfombra. Luego, de pronto, ocultaba cualquier objeto que cayera en sus manos en los más diversos lugares, que después no podía volver a encontrar. La mayoría de los espíritus horrorizaban al asustado personal y al lloroso y confuso Cortey con encargos repugnantes. Al principio, cuando todavía asistían a reuniones sociales, se veía obligada por los espíritus que la poseían a pronunciar palabras obscenas y blasfemas y a confesar cualquier pecado que se suponía que había cometido. Su estado se hizo cada vez más amenazador. Empezó a prender fuego a las cosas, a destrozar y arruinar objetos. Luego de pronto se abalanzaba sobre su esposo e intentaba estrangularlo, con tal fuerza que a Cortey le resultaba difícil escapar de la presión de sus dedos agarrotados. Por fin fue a parar allí donde también había llevado a mi pobre madre, la Salpêtrière. Una vez me vio en sueños, durante un breve y claro momento de total agotamiento. Perturbada y dubitativa, alargó el brazo hacia mí y murmuró: «¿Sois vos, Luis, Monsieur de la Tourcelle? ¿Queréis comunicarle algo a la pequeña Corina? Yo no le diré el aspecto que tenéis, tan gris y tan cubierto de llagas. Yo le diré algo bonito, para que pueda alegrarse». De pronto se alteró y lanzó un prolongado grito, como de alguien que es consciente de su profundo sufrimiento. «¡Ayudadme! ¡Ayudadme, monsieur, por el amor de Cristo! Vos no formáis parte de todos ellos. Hay que arrancar las puertas antes de que sea demasiado tarde. Me están robando la vida, me despedazan. Cerrad las puertas, cerradlas. Apagad las lámparas, apagadlas». Pero su conciencia fue barrida y aniquilada al instante por otras fuerzas, y de su boca brotó una profunda y ronca carcajada.